Marido humilla a su mujer en la boda de su hermano, pero la novia revela un secreto impactante. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta. Valeria caminaba despacio por el amplio vestíbulo de la casa, sus pasos resonando apenas contra el mármol pulido. Era una mañana tibia de primavera y los ventanales dejaban entrar la luz dorada, bañando todo en un resplandor que a simple vista parecía perfecto. Perfecto, claro, para quien solo viera la superficie. Llevaba puesto un vestido sencillo de lino, color crema, que resaltaba la suavidad de su piel. Su cabello, cuidadosamente ondulado, caía sobre sus hombros como una cascada oscura. Sonreía, como siempre lo hacía, con esa sonrisa que ya no era más que un reflejo condicionado. Nadie, excepto ella, sabía cuánto le pesaba ese gesto que parecía tan natural. Sentado en uno de los sillones de la sala, Mauricio hojeaba distraídamente una revista de automóviles de lujo. Su porte era impecable: camisa blanca perfectamente planchada, pantalón de lino beige, mocasines de diseñador. Era el tipo de hombre que sabía posar para una foto, incluso cuando nadie lo estaba mirando. A sus ojos, Valeria no era más que otro accesorio de su vida acomodada, tan útil como un reloj suizo o un auto último modelo. ¿Ya mandaste a arreglar el vestido que vas a usar para la boda?, preguntó sin levantar la vista de la revista. Valeria asintió, aunque sabía que Mauricio no prestaba atención a sus gestos. «Sí, ya está listo», respondió con voz queda. Mauricio bufó, como si su respuesta fuera apenas suficiente. «No quiero que hagas el ridículo», añadió con ese tono despectivo que sabía disfrazar muy bien de consejo. «Es el evento del año para mi familia. Todos van a estar ahí. No quiero que piensen que me casé por lástima». Valeria sintió el habitual nudo en la garganta, pero se lo tragó como tantas veces antes. Miró hacia la ventana, hacia el jardín perfectamente cuidado, donde las bugambilias trepaban alegremente por las rejas de hierro forjado. A veces soñaba con ser como esas flores, salvajes, resistentes, hermosas a su manera, pero luego recordaba que su vida no permitía ese tipo de libertad. La boda de Santiago era el tema central en todas las conversaciones familiares. Santiago, el menor de los hermanos, el que había logrado mantenerse puro, según la abuela, el que aún representaba la esperanza de un futuro prometedor para la estirpe. Isabela, la novia, era una joven radiante, de modales impecables y sonrisa cautivadora. Parecían la pareja perfecta, y toda la familia estaba volcada en hacer de esa boda un espectáculo inolvidable. Valeria había sido designada para ayudar en los detalles menores: coordinar el acomodo de las flores, revisar la lista de invitados, asegurarse de que el menú fuera del agrado de los suegros exigentes. Era su rol habitual: estar en todo sin ser vista, trabajar en silencio para que otros brillaran. Esa tarde, mientras revisaba las confirmaciones de asistencia, escuchó a Mauricio hablando por teléfono en la terraza. «Sí, todo va a estar impecable. Claro, no te preocupes. Mi mujer sabe cuál es su lugar. No va a ser ningún numerito. Puedes confiar en mí». Valeria se quedó inmóvil, la lista de invitados temblando ligeramente en sus manos. Las palabras de Mauricio la golpeaban más por lo cotidianas que por lo hirientes. Era su normalidad. Siempre lo había sido. Recordó el día de su boda, hacía ya casi 5 años. Había sido una ceremonia espectacular, llena de orquídeas blancas y champaña francesa. Todos habían comentado lo hermosa que lucía Valeria, lo afortunado que era Mauricio por haber encontrado a una esposa tan decorativa. Nadie se había preguntado si ella era feliz. Nadie había notado cómo temblaban sus dedos al firmar el acta de matrimonio, ni cómo sus ojos buscaban desesperadamente alguna señal de ternura que nunca llegó. Durante esos años,
Valeria había aprendido a moverse en un mundo donde la apariencia era más importante que el contenido. Sabía exactamente cuánto sonreír, qué decir, cuándo guardar silencio. Cada cena familiar, cada evento social, era una representación cuidadosamente ensayada. Y aunque a veces soñaba con gritar, con romper los platos y decirle a todos lo que realmente pensaba, siempre se contenía, por miedo, por costumbre, por no romper el espejismo. En los días siguientes, los preparativos para la boda se intensificaron. Valeria pasó horas revisando detalles, asegurándose de que las rosas blancas llegaran frescas, que los meseros supieran la diferencia entre un vino reserva y uno joven, que los centros de mesa no bloquearan la vista entre los invitados. Mauricio, por su parte, se ocupaba de dar órdenes y aparecer en las sesiones de fotos familiares, sonriendo con esa arrogancia natural que lo hacía ver como el hijo modelo. Una tarde, mientras organizaban los ensayos para la ceremonia, Isabela se acercó a Valeria con una sonrisa genuina. «Gracias por todo lo que estás haciendo, Valeria», dijo, tocándole suavemente el brazo. «De verdad, no sé qué haríamos sin ti». Valeria se sorprendió ante la amabilidad. No estaba acostumbrada a que alguien reconociera su esfuerzo. Sonrió, esta vez con algo de sinceridad. «Es un placer ayudar», respondió, aunque en su interior la tristeza seguía anidada. Isabela, como si notara algo, frunció ligeramente el ceño, pero no dijo nada más. En cambio, le ofreció un abrazo breve pero cálido antes de irse a atender otro asunto. Ese pequeño gesto de humanidad fue como un rayo de luz en el mundo sombrío de Valeria. Por un momento, sintió que no estaba completamente sola. La noche previa a la boda, Valeria se miró en el espejo de su habitación. Llevaba puesta la bata de satén que Mauricio le había comprado en su primer aniversario, un regalo escogido más por la sensualidad que transmitía que por su comodidad. Observó sus propios ojos, grandes y oscuros, y vio el cansancio acumulado de años de sonrisas forzadas. Quiso preguntarse si aún quedaba algo de la joven que alguna vez soñó con un amor verdadero, con una vida de complicidad y respeto, pero temió la respuesta. Cuando Mauricio entró a la habitación, ella se apresuró a ponerse de pie. «¿Lista para mañana?», preguntó él, acercándose para acomodar su corbata frente al espejo, como si ya estuviera en otro evento. «Sí», contestó ella, sin mirarlo directamente. Mauricio se giró, la evaluó de pies a cabeza con una mirada crítica. «Espero que no me avergüences. Recuerda sonreír. Recuerda no hablar demasiado. Deja que todos vean que eres una esposa perfecta». Valeria asintió mecánicamente. Sabía cuál era su papel. Sabía que para sobrevivir en ese mundo tenía que ser una sombra bien vestida. Esa noche, mientras Mauricio dormía profundamente a su lado, ajeno a las lágrimas silenciosas que empapaban la almohada de Valeria, ella juró en su corazón que de alguna manera, algún día, encontraría una forma de ser más que un adorno, que no siempre viviría detrás de una sonrisa vacía, que tarde o temprano sería libre. Sin saberlo aún, el destino ya estaba en movimiento, tejiendo los hilos de una noche que cambiaría su vida para siempre. Una noche donde las máscaras caerían y la verdad brillaría más fuerte que cualquier candelabro de salón. Una noche en la que, por fin, Valeria sería vista. El sol de la tarde caía sobre la terraza principal de la casa de campo donde se celebrarían las nupcias. Todo estaba impregnado de un aire festivo y de falsa cordialidad, con los meseros corriendo de un lado a otro, acomodando sillas, arreglando arreglos florales y asegurándose de que cada detalle estuviera perfecto para el gran día. Mauricio, vestido con un traje informal pero elegante, supervisaba todo como si fuera el director de una gran producción teatral. Su voz, fuerte y arrogante, resonaba sobre las conversaciones suaves de los invitados que ya comenzaban a llegar para el ensayo general. Valeria,
Vestida con una blusa blanca de seda y una falda azul marino, caminaba cuidadosamente entre las mesas, revisando que cada asignación de lugar coincidiera con la lista de confirmados. Sonreía amablemente a todos, aunque sentía una opresión constante en el pecho. Sabía que cualquier error, por pequeño que fuera, sería motivo de crítica. No importaba cuánto se esforzara, para Mauricio, ella siempre sería insuficiente. Mientras acomodaba una tarjeta que el viento había derribado, escuchó su voz, alta y clara, dirigida a un grupo de familiares reunidos bajo un toldo adornado con luces de feria. «No sé qué haría Valeria si no tuviera a quien seguir», dijo Mauricio en tono de broma. «Imagínense, pobrecita, apenas puede organizarse sola. Afortunadamente, la tenemos aquí para las tareas fáciles». El grupo estalló en risas nerviosas. Nadie se atrevió a corregirlo. Nadie defendió a Valeria. Ella sintió un ardor subiendo por su rostro, como si la hubieran desnudado frente a todos. Bajó la cabeza y apretó los labios para contener las lágrimas que amenazaban con traicionarla. Recogió rápidamente el menú que había caído al suelo y continuó con su tarea como si no hubiera oído nada. Mientras caminaba hacia la carpa de los postres, tropezó levemente con una cuerda que aún no había sido asegurada. De inmediato, Mauricio, que la había visto, soltó otra de sus pullas. «Con cuidado, amor. No queremos que la boda se arruine por un accidente torpe, ¿verdad?». Algunas personas soltaron carcajadas discretas. Otras simplemente miraron hacia otro lado, incómodas. Valeria, una vez más, guardó silencio. Sonrió débilmente y siguió adelante, deseando que la tierra se la tragara en ese momento. Isabela, que había estado coordinando con el florista cerca de ahí, se acercó a Valeria cuando Mauricio se alejó. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja, con una mirada preocupada. Valeria asintió rápidamente, demasiado avergonzada para sostenerle la mirada. «Estoy bien, no te preocupes», respondió, esforzándose por sonar convincente. Isabela dudó un momento, como si quisiera decir algo más, pero finalmente prefirió no insistir. Tenía suficientes preocupaciones con su propia boda como para agregar más peso a sus hombros. La tarde siguió su curso entre instrucciones, pruebas de sonido y ensayos de la ceremonia. Cada tanto, Mauricio encontraba la manera de hacer comentarios mordaces, disfrazados de bromas, comentarios que apenas cubrían el desprecio con el que trataba a su esposa. En un momento, mientras discutían la ubicación de los músicos, le lanzó una mirada de superioridad y, sin molestarse en bajar la voz, dijo: «Deja que los adultos se encarguen de esto, Valeria. Mejor ve a revisar que las servilletas estén dobladas correctamente. Eso sí lo sabes hacer, ¿no?». Los ojos de algunos invitados se desviaron incómodamente hacia otro lado, fingiendo interesarse en detalles irrelevantes. Valeria, herida y humillada, sintió que su corazón se resquebrajaba un poco más. Pero, como tantas otras veces, sonrió, asintió y se retiró en silencio. Se refugió en uno de los baños del salón principal, donde por fin pudo permitirse respirar hondo. Se miró en el espejo, tratando de encontrar algún rastro de la mujer que alguna vez había sido. Lo único que encontró fue una máscara perfectamente colocada, una fachada de serenidad que escondía un dolor profundo. Se enjuagó el rostro con agua fría, arregló su peinado y volvió al bullicio con la misma expresión serena que había perfeccionado a lo largo de los años. No podía, no debía arruinar la felicidad de Santiago e Isabela. No hoy, no cuando ellos aún creían en el amor y en las promesas que se hacían bajo el altar. Al caer la noche, los invitados se reunieron alrededor de una fogata improvisada en el jardín trasero. Había música suave, copas de vino y una atmósfera de falsa intimidad. Mauricio, siempre el alma de la fiesta, contaba anécdotas exageradas sobre sus hazañas deportivas y sus conquistas en el mundo empresarial.
Cada tanto lanzaba miradas despectivas hacia Valeria como si buscara asegurarse de que su presencia no eclipsara su momento de gloria. En un instante que pareció congelarse en el tiempo, Mauricio tomó una copa de vino, la alzó en el aire y dijo, con voz alta para que todos escucharan: «Quiero hacer un brindis por Santiago e Isabela, los verdaderos protagonistas de este evento. Y claro, agradecer también a mi querida esposa, quien ha demostrado ser excelente para las tareas de apoyo logístico». Las palabras, aunque disfrazadas de halago, llevaban una carga venenosa que nadie pudo ignorar. Un silencio incómodo se apoderó del grupo por unos segundos antes de que algunos rieran por compromiso. Valeria sintió cómo su estómago se retorcía. Quería desaparecer, quería salir corriendo, pero no lo hizo. Enderezó la espalda, tomó su copa y sonrió. Un gesto pequeño, pero para ella, en ese momento, fue un acto de resistencia. A lo lejos, Isabela observaba la escena con el ceño fruncido, una expresión que mezclaba preocupación y creciente incomodidad. Santiago, por su parte, parecía no notar nada, demasiado absorto en sus propios pensamientos sobre la boda. La noche terminó entre risas forzadas y promesas de un día siguiente aún más grandioso. Valeria caminó junto a Mauricio hacia el coche, sosteniendo su falda para no tropezar. Él ni siquiera se molestó en abrirle la puerta. Subió primero y arrancó el motor mientras ella apenas lograba acomodarse en el asiento. El camino de regreso fue silencioso. Mauricio tarareaba una canción cualquiera, indiferente al dolor que había dejado atrás. Valeria miraba por la ventana, viendo pasar los árboles como sombras difusas, preguntándose en qué momento había permitido que su vida se convirtiera en esto. Al llegar a casa, Mauricio se quitó los zapatos y se dejó caer en el sillón, prendiendo la televisión como si nada hubiera ocurrido. Valeria, en cambio, se dirigió a su habitación. Cerró la puerta con suavidad, se recostó en la cama y abrazó una de las almohadas, dejando que, por fin, las lágrimas corrieran libres por sus mejillas. Mientras lloraba en silencio, pensó en Santiago, en Isabela, en el amor que ambos irradiaban. Se preguntó si para ellos también llegaría un día en que las sonrisas se volvieran máscaras y las promesas vacías. Se preguntó si alguna vez lograría ella misma romper las cadenas invisibles que la ataban a una vida de humillaciones sutiles pero constantes. Allí, en la oscuridad de su habitación, Valeria hizo un juramento silencioso. No permitiría que su dolor fuera en vano. Algún día encontraría la manera de reconstruirse. No sabía cómo ni cuándo, pero esa semilla de rebelión, plantada en el fondo de su corazón, empezaba a germinar. Y aunque aún no lo sabía, esa semilla crecería más rápido de lo que podía imaginar. La noche había caído sobre el jardín principal del salón de eventos, tiñendo de un azul profundo el cielo despejado. Cientos de luces colgaban de los árboles, parpadeando como luciérnagas atrapadas en una red invisible. Todo parecía sacado de un sueño. Las mesas dispuestas con manteles de lino blanco, los centros de mesa rebosando de rosas y peonías, la música suave de cuerdas llenando el aire cálido. Cada detalle hablaba de perfección, de riqueza, de un esfuerzo conjunto por mostrarle al mundo una imagen inquebrantable de felicidad. Valeria, con un vestido largo de color marfil que se ceñía delicadamente a su figura, caminaba entre los invitados con la sonrisa medida que había practicado tantas veces. Había invertido horas enteras eligiendo el vestido adecuado, arreglando su cabello, maquillándose con la esperanza absurda de que, tal vez, esta vez Mauricio la mirara de otra forma. Que tal vez pudiera ser más que un accesorio olvidado a su lado. La ceremonia había sido impecable. Santiago e Isabela habían intercambiado votos bajo un arco de flores, rodeados de aplausos y miradas emocionadas. Durante ese breve momento,
Valeria había permitido que una chispa de esperanza se encendiera en su pecho. Quizá la noche transcurriría sin incidentes. Quizá podría disfrutar, aunque fuera un poco, de la ilusión de pertenecer. Pero la esperanza, como tantas otras veces, se desvaneció rápidamente. Después del brindis inicial, cuando los invitados empezaban a relajarse entre copas de vino y bocados de canapés, Mauricio se dejó arrastrar por su propia arrogancia. Había bebido más de la cuenta, alternando copas de champaña con tragos de whisky importado. Su rostro, habitualmente impasible, mostraba ahora un brillo torcido en los ojos, un rictus burlón que no presagiaba nada bueno. Sentados en una mesa cerca de la pista de baile, Valeria escuchaba en silencio mientras Mauricio hablaba con un grupo de primos y amigos cercanos. Su voz, más alta de lo apropiado, atraía miradas de otras mesas. «De verdad que uno tiene que cargar con todo en esta vida», dijo, levantando su copa. «Hasta con lo que no pidió». Hubo algunas risas incómodas. Valeria se tensó, adivinando hacia dónde se dirigía la conversación. Miró a su alrededor, buscando una salida digna, pero era tarde. «Miren», continuó Mauricio, haciendo un gesto amplio hacia Valeria, como si la exhibiera. «Yo me casé porque era lo correcto. Uno debe sentar cabeza tarde o temprano. Y pues, vean, no es que tuviera muchas opciones». Un murmullo sordo recorrió la mesa. Alguien intentó cambiar de tema, pero Mauricio, impulsado por el alcohol y su propio veneno, insistió. «No todos tienen la suerte de casarse con una mujer brillante», soltó, alzando una ceja con ironía. «Pero bueno, hay que conformarse, ¿no? Al menos Valeria se ve bien en las fotos familiares. Para eso sirve». El golpe fue brutal, público y certero. Valeria sintió cómo su rostro ardía. Cada palabra retumbaba en su mente como un eco cruel. Se obligó a no reaccionar, a mantener la compostura que tanto le habían exigido desde siempre. Su mano temblaba ligeramente mientras sostenía la copa, pero se negó a dejarla caer. Mauricio se recargó en su silla satisfecho, mientras los demás trataban desesperadamente de actuar como si no hubieran escuchado. Algunos cuchicheaban, otros evitaban mirar a Valeria como si su vergüenza fuera contagiosa. La música continuaba, ajena a la tragedia silenciosa que se desarrollaba en esa mesa. Más tarde, ya entrada la noche, cuando los brindis formales dieron paso a discursos espontáneos, Mauricio volvió a tomar el micrófono. Nadie se lo pidió, simplemente se lo apropió, como acostumbraba a apropiarse de todo. «Buenas noches, familia», dijo, tambaleándose apenas. «No quería dejar pasar la oportunidad de agradecer a todos por estar aquí, celebrando el amor verdadero de Santiago e Isabela. ¡Qué pareja tan bonita hacen!». Hubo aplausos dispersos. Santiago sonrió, abrazando a Isabela, sin darse cuenta aún del giro oscuro que la noche estaba a punto de tomar. «Y también», añadió Mauricio con una sonrisa torcida, «quiero hacer un reconocimiento especial a mi querida esposa Valeria». Todos voltearon a verla. Ella deseó desaparecer, desintegrarse en el aire perfumado del salón. No todos los días uno tiene la suerte de casarse con alguien tan sencillo, continuó, pronunciando la palabra como un veneno dulce. Valeria es el ejemplo perfecto de que, a veces, el amor no se trata de compatibilidad o de inteligencia, sino de saber aceptar lo que hay. El silencio cayó como un manto pesado sobre la multitud. Incluso los músicos detuvieron brevemente sus instrumentos, como si la atmósfera misma se hubiera congelado. Valeria permaneció inmóvil. Cada palabra era un latigazo en su alma. Podía sentir las miradas clavadas en su piel, algunas de pena, otras de incomodidad, y algunas, las más crueles, de simple curiosidad morbosa. Isabela, desde su mesa, se llevó una mano a los labios, horrorizada. Santiago frunció el ceño, pero aún no comprendía del todo la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Mauricio, ajeno a todo,
Levantó su copa una vez más. «Un brindis», exclamó tambaleándose ligeramente, «por aguantar lo que nos tocó». El choque del cristal resonó grotescamente en el silencio absoluto. Valeria, apenas consciente de sus propios movimientos, se puso de pie. No sabía a dónde iba, solo sabía que no podía permanecer un segundo más bajo aquellas luces, bajo aquellas miradas. Dio un paso, luego otro, cada uno un desafío a las lágrimas que amenazaban con brotar. Sintió como su mundo, ya de por sí frágil, se rompía en 1000 pedazos. Cada pisada era como caminar sobre el filo de cuchillos invisibles. Cada mirada era una sentencia de humillación. Llegó hasta un rincón apartado del salón, junto a un seto de jazmines, y por primera vez en mucho tiempo permitió que el dolor la atravesara sin barreras. No lloró. Aun en su miseria, su orgullo herido le impedía llorar donde otros pudieran verla. Solo respiró hondo, sintiendo el peso del desprecio, la amargura de saberse, una vez más, invisible a los ojos de quien debería haberla protegido. Detrás de ella, las conversaciones empezaban a resurgir, primero en susurros, luego en murmullos. La máscara perfecta que Mauricio y su familia habían construido durante años había empezado a resquebrajarse. Y aunque en ese momento Valeria sentía que no quedaba nada de ella, que era un cascarón vacío a punto de colapsar, algo, muy en el fondo, comenzaba a despertarse. Algo pequeño, apenas un destello, una rabia fría, controlada, una semilla de dignidad que, regada por la humillación, crecería más fuerte de lo que cualquiera podría imaginar. Esa noche, bajo las luces centelleantes y las risas hipócritas, Valeria tocó fondo. Y aunque todavía no lo sabía, en lo más profundo de su ser, había dado el primer paso hacia su liberación. La noche parecía haberse detenido en un eterno compás de incomodidad. Las luces cálidas del salón contrastaban cruelmente con el ambiente gélido que había dejado la humillación pública de Valeria. Algunos invitados fingían interés en sus copas, otros murmuraban en esquinas apartadas, y unos pocos miraban a Valeria con una mezcla de lástima y vergüenza ajena. Mauricio, ajeno a las miradas de desaprobación, seguía riendo entre dientes con un par de amigos, encantado de su propio ingenio cruel. Valeria permanecía junto a los arbustos de jazmín, aferrándose a los pequeños brotes perfumados como si su fragancia pudiera anclarla a la realidad. Su pecho subía y bajaba de manera irregular, tratando de contener el torrente de emociones que amenazaba con derribar las barreras que había construido durante años. No había consuelo posible en ese momento. No había palabras que pudieran curar la herida abierta frente a todos. Fue entonces cuando, entre los murmullos dispersos, se escuchó un crujido del micrófono, un sonido seco que captó de inmediato la atención de los presentes. La música de fondo se detuvo lentamente, como si hasta los instrumentos sintieran la tensión flotando en el aire. Valeria giró apenas la cabeza, lo suficiente para ver a Isabela de pie en el centro del salón, sujetando el micrófono con ambas manos. Su vestido de novia, antes símbolo de pureza y alegría, parecía ahora una armadura blanca brillando bajo los reflectores. La expresión de Isabela era serena, pero sus ojos temblaban con una emoción contenida que contrastaba con la sonrisa social que todos esperaban de ella. Tragó saliva con fuerza antes de hablar, y cuando su voz emergió, aunque temblorosa, estaba cargada de una resolución inquebrantable. «Buenas noches a todos», dijo, buscando el rostro de Santiago en la multitud, encontrando en él una mezcla de confusión y preocupación. «Sé que hoy debería ser una noche de celebración, una noche para hablar de amor, de compromiso, de confianza». Hizo una pausa, respirando hondo. Algunos invitados se miraron entre sí, preguntándose en silencio qué estaba pasando. «Pero no puedo», continuó Isabela, su voz quebrándose apenas. «No puedo seguir adelante sabiendo que la verdad se está pudriendo bajo estas luces hermosas.
Un murmullo inquieto recorrió el salón. Mauricio, al ver que toda la atención se desviaba de él, se enderezó en su silla frunciendo el ceño. Valeria, en cambio, sintió una punzada de inquietud. Algo estaba a punto de romperse, algo mucho más grande que su propia humillación. Isabela cerró los ojos por un momento, como buscando fuerza en su interior. Cuando los abrió, su mirada era firme como el acero. Hace algunos meses, dijo, ahora en un tono más fuerte, mientras yo estaba comprometida con Santiago, recibí una propuesta inapropiada. Los murmullos crecieron en volumen. Santiago se movió en su asiento claramente incómodo, mientras su madre, sentada a su lado, le tomaba la mano con fuerza. Esa propuesta no vino de un extraño, prosiguió Isabela, sus palabras cortando el aire como cuchillos afilados. Vino de alguien que todos aquí conocen, de alguien que esta noche ha demostrado una vez más el tipo de persona que realmente es. Mauricio se puso de pie bruscamente, su rostro rojo de furia. «¡Ya basta, Isabela!», gritó, intentando apagar el incendio antes de que estallara. Pero era tarde. «¡No, Mauricio!», replicó ella, con una voz que resonó más fuerte que su grito. «Esta vez no te vas a salir con la tuya». Un silencio sepulcral cayó sobre todos. Isabela alzó el micrófono un poco más alto, como si el acto físico de levantarlo reforzara su decisión. Hace meses, Mauricio intentó seducirme. Lo hizo sabiendo que estaba comprometida con su propio hermano. Me buscó, me insistió, me dijo cosas que no repetiré aquí por respeto a los presentes y por respeto a mí misma. Un murmullo de asombro, indignación y horror recorrió las mesas. Varias personas cubrieron sus bocas, otros miraron a Mauricio con expresiones de puro desprecio. Santiago se levantó lentamente, como si su cuerpo necesitara tiempo para procesar lo que acababa de escuchar. Miró a Isabela, luego a su hermano, la incredulidad y el dolor reflejados claramente en su rostro. Mauricio, fuera de sí, caminó a zancadas hacia Isabela, pero antes de que pudiera alcanzarla, Santiago se interpuso en su camino. La tensión entre los dos hermanos era palpable, un choque de fuerzas que amenazaba con hacer estallar todo en violencia física. «¿Es cierto?», preguntó Santiago, su voz ronca de rabia contenida. Mauricio, enfrentado y atrapado, no encontró palabras. Tartamudeó algo ininteligible, bajó la mirada y dio un paso atrás. Ese simple movimiento fue toda la respuesta que Santiago necesitó. «Lárgate», dijo, cada sílaba cargada de veneno. «Lárgate antes de que olvide que eres mi hermano». Mauricio, acorralado por las miradas de desprecio que se alzaban como una marea incontenible, se giró torpemente y salió del salón, empujando sillas en su camino. El portazo que dio al salir retumbó en los corazones de todos los presentes. Por un momento, nadie se movió. La respiración colectiva del salón parecía haberse detenido. Isabela bajó lentamente el micrófono, su pecho subiendo y bajando de la emoción. Santiago la miró con una mezcla de gratitud y dolor, y en un acto reflejo la abrazó, protegiéndola de las miradas inquisitivas de los invitados. Fue entonces que Valeria, aún escondida en la penumbra del jardín, sintió algo romperse dentro de ella. Pero esta vez no era dolor, no era humillación, era algo nuevo, algo poderoso. Era el primer destello de esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola. Alguien había tenido el valor de hablar, de enfrentar a quien todos temían. Los invitados comenzaron a susurrar entre sí, algunos consolando a Santiago, otros acercándose a Valeria con palabras de apoyo tímido. Pero ella apenas los escuchaba. Estaba demasiado concentrada en la revolución silenciosa que ocurría dentro de su pecho. Mientras las flores blancas seguían meciéndose suavemente bajo la brisa nocturna, Valeria alzó la cabeza. No había terminado. Apenas comenzaba su verdadera historia. El eco de la salida violenta de Mauricio aún vibraba en las paredes del salón.
Durante unos instantes que parecieron eternos, nadie se atrevió a hablar. El murmullo de la fuente central y el susurro tímido del viento entre las flores eran los únicos sonidos que se escuchaban, como si la naturaleza misma se negara a romper la gravedad del momento. Isabela, con el micrófono aún en la mano, cerró los ojos un instante, reuniendo fuerzas para continuar. No era fácil lo que estaba a punto de revelar. No lo era para ella, ni para Santiago, ni mucho menos para Valeria, que la observaba desde lejos, abrazándose a sí misma como si sus propios brazos pudieran sostenerla ante la avalancha de emociones. Respiró hondo, dejando que el silencio pesara sobre todos antes de romperlo con su voz temblorosa pero firme. Durante mucho tiempo, dijo, sus palabras flotando como dagas en el aire, llevé un secreto que me consumía. Un secreto que por miedo, por culpa y tal vez por un malentendido sentido de protección hacia esta familia, decidí callar. Algunas personas comenzaron a murmurar de nuevo. Se notaban los movimientos incómodos, los rostros tensos, los suspiros reprimidos. Cada uno sabía que una vez que la verdad saliera a la luz, nada volvería a ser igual. Santiago, de pie a pocos pasos de Isabela, la miraba con una mezcla de angustia y cariño. Su mano temblaba levemente, pero no se movió para detenerla. Sabía en el fondo que era necesario, que las máscaras debían caer, aunque doliera. Hace unos meses, prosiguió Isabela mirando directamente a Valeria, buscando en su mirada una especie de permiso, de alianza silenciosa. Cuando apenas habíamos anunciado nuestro compromiso, Mauricio comenzó a acercarse a mí de maneras que no eran apropiadas. Al principio pensé que tal vez era imaginación mía, que estaba malinterpretando sus atenciones, pero no tardé en darme cuenta de que sus intenciones eran claras. El murmullo creció, como una ola a punto de romperse. Varias mujeres intercambiaron miradas de desaprobación y furia contenida. Algunos hombres fruncieron el ceño, incómodos ante la crudeza de la confesión. Isabela apretó los labios, luchando contra la marea de vergüenza que amenazaba con ahogarla. No era fácil exponer a Mauricio, no solo porque era el hermano de Santiago, sino porque había crecido rodeado de una red de protección que lo salvaba siempre de enfrentar las consecuencias de sus actos. Mauricio me buscaba a solas, con excusas triviales, dijo, su voz cargada de un dolor que ya no trataba de disimular. Me hacía comentarios sobre mi cuerpo, sobre lo equivocado de mi compromiso con Santiago, insinuando que él podría ofrecerme una vida mejor. Una vida digna de mi belleza, según sus propias palabras. Un murmullo de asombro y repulsión recorrió el salón. Algunos invitados bajaron la mirada, incapaces de sostener la vergüenza ajena. Otros miraban a Valeria, comprendiendo, tal vez por primera vez, el infierno silencioso que ella había soportado durante años. Isabela dudó un momento, tragando saliva antes de continuar. Yo me sentí atrapada. No sabía qué hacer. Temía que, si hablaba, destruiría la familia de Santiago. Temía que la boda se cancelara, que todo se viniera abajo, y por eso callé. Su voz se quebró ligeramente, pero no permitió que las lágrimas nublaran su determinación. Me alejé todo lo que pude. Evité quedarme a solas con Mauricio. Le dejé claro, sin palabras explícitas, que no tenía interés en lo que proponía. Pero él no se detuvo. Insinuaciones, miradas, roces que pretendía hacer pasar por accidentes, hasta el día en que intentó besarme. Hubo un grito ahogado en la multitud. La madre de Santiago se llevó una mano al pecho como si las palabras de Isabela hubieran tenido un peso físico que la golpeaba. Ese día, continuó Isabela, entendí que debía protegerme. Le dejé en claro que si volvía a acercarse, no solo cancelaría la boda, sino que haría público todo lo que había hecho. Tal vez por miedo a perder su prestigio, tal vez porque creyó que yo no tendría el valor, Mauricio se detuvo. Pero nunca me pidió perdón, nunca mostró arrepentimiento. Y yo,
Yo cargué con ese secreto todos estos meses. Se giró hacia Santiago, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. Lo callé porque te amaba, dijo, apenas un susurro. Porque quería darte la oportunidad de una familia, aunque fuera imperfecta. Pero hoy, después de ver cómo trató a Valeria, después de verlo humillar a una mujer que nunca le hizo daño, supe que no podía seguir guardando silencio. Santiago avanzó hacia ella, tomándola suavemente de los hombros. «Gracias», murmuró, su voz rasgada por la emoción. «Gracias por confiar en mí». Los aplausos surgieron tímidamente al principio, como gotas de lluvia en una tormenta incipiente. Luego crecieron, hasta llenar el salón con una ovación sincera, una muestra de apoyo y solidaridad que, por un instante, iluminó el ambiente cargado de tristeza. Valeria, desde su rincón, sintió que el nudo en su garganta finalmente se aflojaba. No estaba sola. No era ella la loca, la insuficiente, la defectuosa. Durante años había vivido bajo la sombra de un hombre que se alimentaba de su sufrimiento, y ahora, por fin, el mundo veía su verdadero rostro. Varios invitados se acercaron a Isabela, a Santiago, a Valeria, formando una especie de círculo de protección, de consuelo. La familia de Santiago, visiblemente conmocionada, no encontraba palabras para describir la mezcla de vergüenza y rabia que los invadía. La madre de Mauricio, una mujer tradicional que siempre había defendido a su hijo a capa y espada, se acercó a Valeria. Por un instante, Valeria temió recibir otra bofetada de reproche, pero en cambio vio algo nuevo en esos ojos arrasados, una tristeza profunda y un arrepentimiento sincero. «Perdóname», susurró la mujer, apenas audible. «Perdóname por no haber visto». Valeria, sorprendida, simplemente asintió. No sabía si podría perdonar, pero en ese momento aceptó las palabras como lo que eran. Un primer paso hacia la reparación. La noche no volvió a ser igual. La música no volvió a sonar. Los meseros incómodos recogían platos y copas mientras los invitados se retiraban en pequeños grupos, aún comentando en voz baja lo sucedido. Santiago tomó la mano de Isabela y juntos caminaron hacia Valeria. No hicieron falta palabras. Solo un abrazo largo, sincero, que selló una alianza silenciosa entre ellas. Dos mujeres que, habiendo sido heridas por el mismo verdugo, se reconocían ahora en su dolor y en su fuerza. Valeria levantó la vista hacia el cielo estrellado. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el peso sobre su pecho era un poco más ligero. La verdad había salido a la luz, desgarradora y brutal, pero también liberadora. Y aunque el camino que tenía por delante sería largo y lleno de cicatrices, esa noche, bajo ese cielo inmenso, entendió que ya había dado el primer paso hacia su propia redención. El salón, otrora vibrante de risas y promesas, ahora parecía una olla a presión a punto de estallar. Los murmullos crecían en intensidad, serpenteando entre las mesas decoradas como hilos de electricidad cargados de rabia e incredulidad. Los rostros de los invitados, antes iluminados por sonrisas festivas, ahora se deformaban en gestos de consternación, vergüenza y abierta furia. Algunos cuchicheaban con rapidez, como si temieran que el simple acto de hablar más fuerte rompiera aún más la frágil estructura de aquel evento. Mauricio, de pie cerca de una de las columnas centrales, tenía el rostro desencajado. Sus ojos, antes brillantes de soberbia, ahora parecían los de un animal acorralado, buscando desesperadamente una salida digna en un terreno donde ya no había refugio posible. Su mandíbula se movía en espasmos, como si luchara por encontrar una excusa, una mentira salvadora que pudiera revertir lo irreversible. Santiago, aún junto a Isabela y Valeria, sintió que toda la sangre le subía al rostro en una oleada ardiente. Sus manos, normalmente tranquilas, temblaban de pura ira. Cada palabra que Isabela había pronunciado, cada insinuación,
cada desprecio escondido durante meses, retumbaba ahora con la fuerza de un trueno en su mente. No esperó más. Avanzó decidido entre las mesas, sus pasos pesados resonando sobre el suelo de mármol, abriéndose paso como un huracán de emociones contenidas. Los invitados se apartaban a su paso, algunos cubriéndose la boca, otros murmurando oraciones que mezclaban compasión y miedo. Cuando estuvo frente a su hermano, Santiago no habló de inmediato. Lo miró profundamente, como quien intenta reconocer en el rostro de alguien amado una traición imposible de aceptar. Mauricio sostuvo su mirada por un segundo, desafiante, pero en sus ojos ya no había firmeza. Había miedo, un miedo viscoso que le humedecía la frente. ¿No vas a decir nada?, preguntó Santiago, su voz grave, cargada de veneno y dolor. Mauricio abrió la boca, pero solo logró emitir un sonido ahogado. Buscó apoyo entre los rostros conocidos a su alrededor, pero encontró solo frialdad. Hasta sus aliados más cercanos, esos que siempre reían sus bromas y cerraban los ojos ante sus desplantes, ahora lo miraban como si fuera una criatura repulsiva. ¿Es cierto?, insistió Santiago, su voz más alta ahora, rompiendo el zumbido de los murmullos. ¿Te atreviste a traicionar a tu propia familia, a mí, a ella? Mauricio bajó la mirada por primera vez en la noche. Sus hombros, rígidos momentos antes, se encorvaron levemente, como si llevaran de repente todo el peso de su propio desprecio. Yo, balbuceó. No fue como ella dijo. La risa seca de Santiago cortó el aire. ¿No fue como dijo?, repitió, su tono cargado de una amarga incredulidad. ¿Qué parte no fue cierta? ¿La parte donde intentaste besar a la mujer que iba a casarse conmigo? ¿La parte donde usaste tu posición en esta familia para presionar, para manipular? Mauricio retrocedió un paso. Era la primera vez en su vida que sentía verdadero miedo. No de un castigo físico, no de perder una discusión, sino de enfrentar algo que siempre había evitado: las consecuencias de sus actos. La madre de ambos, hasta entonces paralizada en su silla, se puso de pie, sus labios temblando al articular palabras que jamás pensó decir. «Mauricio», murmuró, «¿cómo pudiste?». Mauricio la miró, buscando compasión, pero todo lo que encontró fue decepción. Una decepción que pesaba más que cualquier regaño o grito. Santiago dio un paso más hacia él, invadiendo su espacio personal. «Te di mi confianza», dijo en un tono bajo, casi íntimo. «Te abrí mi vida, mi futuro, y tú lo pisoteaste». Los murmullos crecieron, envolviendo a Mauricio en una marea de desprecio. Podía sentir las miradas clavándose en su espalda como dardos. Escuchaba las palabras que antes le parecían inofensivas, ahora convertirse en cuchillos afilados. Traidor, miserable, cobarde. «No mereces estar aquí», declaró Santiago, alzando la voz para que todos escucharan. «No mereces formar parte de este día, ni de esta familia». Se hizo a un lado, dejando claro el camino hacia la salida. Mauricio, pálido y sudoroso, titubeó un momento. Podía ver la puerta del salón, pero llegar a ella significaba atravesar el corredor de miradas acusadoras, de personas que antes lo habían admirado y que ahora lo despreciaban abiertamente. Su dignidad, lo poco que quedaba de ella, le exigía que se fuera caminando erguido, pero sus piernas, traicioneras, apenas le respondían. Avanzó torpemente, tropezando ligeramente con una silla. Alguien soltó una carcajada ahogada. Otro murmuró algo que no alcanzó a entender, pero cuyo tono le dejó claro que era un insulto. Cada paso era una tortura. Cada metro que lo acercaba a la puerta era una sentencia. Ya no era el Mauricio intocable, el hombre que siempre conseguía salirse con la suya. Era solo un despojo, un recuerdo de lo que alguna vez pretendió ser. Cuando por fin alcanzó la puerta, se giró un instante, como esperando que alguien lo llamara, que alguien intercediera. Pero lo único que encontró fueron rostros duros,
rostros cerrados como murallas. Con un último esfuerzo, empujó la puerta y desapareció en la oscuridad de la noche, arrastrando consigo el eco de su vergüenza. Dentro del salón, el silencio duró un par de latidos más, antes de romperse en suspiros aliviados, en conversaciones susurradas, en gestos de consuelo hacia Santiago, hacia Isabela y especialmente hacia Valeria. Ella, aún de pie junto a uno de los ventanales, observaba todo con una calma nueva, una serenidad que no conocía. No era alegría, no era satisfacción por la caída de Mauricio, era algo más profundo. Era la certeza de que, por primera vez en mucho tiempo, el mal había sido expuesto, juzgado y castigado de manera irrefutable. Cuando Santiago volvió hacia las mesas, su mirada se cruzó brevemente con la de Valeria. No hubo necesidad de palabras. En ese breve instante, se reconocieron como sobrevivientes de una misma tempestad. La noche continuó, pero ya no como una celebración rota. Ahora era un ritual de sanación, de liberación. Un momento para reconstruir los pedazos rotos que Mauricio había dejado tras su paso, para recoger la dignidad que durante tanto tiempo había estado oculta bajo las alfombras de la apariencia. Valeria respiró hondo, permitiendo que el aire nuevo, libre de la opresión de años, llenara sus pulmones. Mauricio había caído, y en su caída había abierto un espacio para que otros pudieran levantarse. Las luces del salón seguían encendidas, aunque el ambiente había cambiado por completo. El aire estaba impregnado de una mezcla de emociones crudas, indignación, tristeza, pero también un innegable respiro de alivio. Mauricio ya no estaba ahí para contaminar la noche, y en su ausencia algo nuevo comenzaba a brotar, como un campo herido que lentamente empieza a sanar después de una tormenta devastadora. Valeria permanecía inmóvil junto a la ventana, su mirada perdida en el jardín iluminado tenuemente. Los jazmines seguían meciéndose con la brisa suave, indiferentes al drama humano que acababa de sacudir los cimientos de tantas vidas. Su vestido de marfil brillaba bajo las lámparas, pero ella misma se sentía pequeña, casi transparente, como si aún no pudiera creer que realmente estaba libre de la sombra que había oscurecido su existencia durante tantos años. Fue Isabela quien rompió la distancia. Se acercó con pasos decididos, sus tacones resonando suavemente en el suelo de mármol. Al llegar frente a Valeria, extendió una mano, temblorosa pero firme. No dijo nada, simplemente la tomó de las suyas, entrelazando los dedos en un gesto sencillo, pero lleno de significado. La mirada de Isabela, cargada de respeto y cariño, le dijo todo lo que las palabras no podían abarcar. Detrás de ella, poco a poco, otros invitados comenzaron a acercarse. Algunos familiares de Santiago, rostros que Valeria apenas conocía, más allá de saludos formales en reuniones pasadas, ahora se aproximaban con sonrisas sinceras, con ojos llenos de disculpas silenciosas. Amigos, conocidos, incluso algunos empleados del salón que habían presenciado la escena sin poder intervenir. Todos rodeaban a Valeria en una especie de círculo protector. La primera en hablar fue la madre de Isabela, una mujer elegante de cabellos plateados y expresión noble. «Valeria», dijo con voz serena, «lamento no haber visto antes lo que pasabas. Nadie merece cargar con ese tipo de dolor en soledad». Valeria apenas pudo asentir, abrumada por la sinceridad de aquellas palabras. Una de las primas de Santiago, una joven de cabellos rizados y voz firme, agregó: «Eres mucho más fuerte de lo que pensábamos. Esta noche nos enseñaste lo que significa la verdadera dignidad». Valeria sintió un nudo formarse en su garganta, distinto a los de otras veces. No era un nudo de vergüenza o de miedo, sino de gratitud, de una emoción tan intensa que apenas sabía cómo sostenerla. Otra invitada,
Una amiga de Isabela, que había presenciado todo desde su mesa, se acercó con los ojos brillosos. «No permitas que la voz de un hombre pequeño defina tu grandeza», susurró. «No más». Cada palabra, cada gesto, era como un bálsamo aplicándose sobre las heridas abiertas de su alma. Valeria, por primera vez en mucho tiempo, sintió que las paredes invisibles que había construido a su alrededor empezaban a agrietarse. No por la humillación, sino porque la compasión genuina de los demás estaba derrumbando los muros de su soledad. No pudo contenerse más. Las lágrimas brotaron, silenciosas al principio, luego incontenibles. Pero no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de alivio, de liberación, de reconocimiento. Todo el sufrimiento que había soportado en silencio durante años, todo el peso de las palabras crueles, de los gestos despreciativos, de las noches interminables preguntándose si su vida siempre sería así, ahora encontraba un cauce para salir. Isabela, sin soltar su mano, la abrazó con fuerza. Fue un abrazo cálido, sólido, el abrazo que Valeria había necesitado durante tanto tiempo y que finalmente recibía sin tener que pedirlo. En medio del círculo, Santiago se acercó también. No dijo mucho, solo se inclinó ligeramente en señal de respeto, como si entendiera que las disculpas no serían suficientes para borrar el daño que su hermano había causado, pero queriendo aún así reconocer su valor, su integridad. Valeria se permitió cerrar los ojos un momento, dejando que todo el amor, el respeto, la aceptación que la rodeaban se impregnaran en su piel, en sus huesos, en cada parte rota de su ser. Sintió que algo dentro de ella, algo que había permanecido latente durante años, empezaba a encenderse de nuevo. Una chispa pequeña, pero inextinguible. Poco a poco, la gente volvió a sus lugares, aunque no sin antes darle palabras de aliento, apretones de mano, sonrisas cálidas. El salón, pese a lo que había ocurrido, retomó un ritmo más íntimo y sereno. La música volvió a sonar, esta vez en tonos suaves, como un susurro que acompañaba el renacer de una nueva etapa. Isabela se quedó un momento más a su lado, conversando en voz baja, compartiendo risas nerviosas, anécdotas ligeras que ayudaban a aliviar la tensión. Hablaron de cosas simples, de las flores en el jardín, del clima, de recetas de cocina que ninguna había perfeccionado. Y en esas pequeñas cosas, Valeria empezó a recordar lo que era vivir, no solo sobrevivir. Al cabo de un rato, Santiago propuso un brindis improvisado. No fue para el amor romántico, ni para la familia perfecta, sino para la verdad, para la fortaleza, para la libertad. Valeria alzó su copa y al mirarla, todos los presentes entendieron que algo profundo había cambiado esa noche. Cuando las primeras estrellas comenzaron a aparecer en el cielo, Valeria salió al jardín, descalza, dejando que la frescura del césped acariciara sus pies. Cerró los ojos y respiró profundamente, llenándose de la fragancia de los jazmines, del murmullo del viento, del eco de su propio latido. Ya no era la mujer invisible que acompañaba a Mauricio como una sombra decorativa. Ya no era el objeto de las bromas crueles, ni el blanco de humillaciones disfrazadas de consejos. Ahora era Valeria, con su nombre completo, con su historia, con sus heridas y su dignidad intactas. El pasado no desaparecía, lo sabía. Las cicatrices siempre estarían ahí, recordándole el camino que había recorrido, pero ya no serían cadenas. Serían testigos de su fortaleza, señales de que había sobrevivido, de que había renacido. Con una sonrisa tímida, pero auténtica, Valeria levantó la vista al cielo estrellado. No sabía qué le deparaba el futuro, no sabía si encontraría el amor verdadero, si construiría una nueva familia, si viajaría lejos en busca de nuevos horizontes.
Pero por primera vez en muchos años, el futuro era suyo, y eso, pensó mientras una brisa juguetona despeinaba su cabello, era suficiente para empezar. Ahí, bajo la inmensidad de un cielo sin límites, Valeria se prometió algo. Jamás volvería a ser invisible. Jamás volvería a aceptar menos de lo que merecía. Y sobre todo, jamás permitiría que alguien le arrebatara de nuevo su voz, su valor o su esperanza. El amanecer pintó el cielo de tonos dorados y rosados, como si incluso la naturaleza celebrara el inicio de una nueva etapa. Valeria despertó temprano, envuelta en la serenidad desconocida de una habitación que ya no sentía como una prisión, sino como un refugio temporal mientras planeaba su próxima vida. El aire era fresco, la brisa se colaba por las ventanas entreabiertas y por primera vez en mucho tiempo respiró sin miedo, sin ese peso invisible que solía aplastarle el pecho apenas abrir los ojos. Sentada en la orilla de la cama, con los pies descalzos tocando la alfombra, Valeria se permitió un momento para simplemente existir. No había prisas, no había reproches, no había exigencias ajenas esperando ser cumplidas. Solo estaba ella, su latido tranquilo y un mundo nuevo extendiéndose frente a ella, lleno de posibilidades. Ese mismo día, con una maleta sencilla y un corazón firme, Valeria dejó la casa que había compartido con Mauricio. No hubo dramatismo ni despedidas. Nadie salió a impedirle el paso, nadie alzó la voz para retenerla. Cerró la puerta suavemente detrás de sí, como quien sella un capítulo que ya no merece más páginas. Caminó por la acera con pasos decididos, con la frente en alto, cargando no solo su equipaje físico, sino también la esperanza renovada de una vida mejor. Se refugió primero en el pequeño departamento de su prima Laura, una mujer alegre y solidaria que no dudó ni un segundo en abrirle las puertas. Era un lugar modesto, de paredes pintadas a mano, con muebles de segunda mano y plantas colgando de los balcones. Para Valeria, acostumbrada a las opulencias frías de la casa de Mauricio, aquella sencillez era un bálsamo. Cada rincón tenía vida, cada objeto contaba una historia, y ella, por primera vez, sería libre de escribir la suya. Durante los primeros días, lloró mucho, no de tristeza, sino como una purga necesaria, como quien limpia una herida antes de permitir que cicatrice. Laura, paciente y amorosa, la dejaba llorar sin hacer preguntas, sin ofrecer soluciones vacías. Solo estaba ahí, presente, recordándole que no estaba sola. Valeria comenzó a reconstruirse desde los cimientos. Retomó su carrera como diseñadora gráfica, esa pasión que había dejado de lado por las exigencias de Mauricio. Buscó trabajos freelance, creó un portafolio nuevo, actualizó sus habilidades. Cada proyecto que conseguía era una pequeña victoria, una reafirmación de su talento, de su valor independiente. Los días se llenaron de nuevas rutinas. Madrugar para correr en el parque, tomar café en la cafetería de la esquina donde ya empezaban a conocer su nombre, perderse entre las páginas de libros que había dejado olvidados por años. Empezó a reunirse con antiguas amigas que, aunque al principio se mostraban cautelosas, pronto la recibieron con cariño renovado al ver la transformación evidente en su mirada. Una tarde, mientras paseaba por una feria artesanal, Valeria sintió que algo dentro de ella había cambiado definitivamente. Observaba los puestos coloridos, las familias riendo, los artistas callejeros tocando guitarras viejas, y se sintió parte del mundo de una manera que nunca había experimentado antes. No era la esposa de alguien, no era la sombra de nadie. Era Valeria, simplemente ella, suficiente y completa. Decidió también tomar terapia. Sabía que las heridas emocionales no desaparecen solo con fuerza de voluntad.
Conoció a Mariana, una psicóloga de trato cálido y sonrisa sincera, quien la acompañó en ese doloroso pero liberador proceso de entender su historia, de perdonarse, de soltar el resentimiento que había cargado como una segunda piel. En una de esas sesiones, Valeria lloró al reconocer algo que nunca había dicho en voz alta, que durante años había confundido resignación con amor y miedo con respeto. Pero al soltar esas palabras, al verlas flotar en el aire de la pequeña oficina iluminada por el sol, sintió que una cadena invisible se rompía para siempre. Poco a poco, también comenzó a acercarse a nuevas personas. En uno de los talleres de arte que Laura la animó a tomar, conoció a Elena y Rodrigo, dos jóvenes creativos y entusiastas que se convirtieron en sus amigos y aliados. Compartían tardes enteras pintando murales, organizando pequeñas exposiciones, soñando en grande. Con ellos, Valeria aprendió a reír sin culpa, a equivocarse sin miedo, a imaginar un futuro sin límites. Los meses pasaron como hojas arrastradas por el viento, trayendo consigo más cambios, más crecimiento. Para su sorpresa, fue invitada a presentar sus diseños en una feria de emprendimiento local. Era un evento modesto, pero para Valeria significaba la validación de todo su esfuerzo. Preparó su stand con esmero, con carteles hechos a mano, pequeños detalles que hablaban de su nueva identidad. El día de la feria, mientras organizaba sus trabajos, sintió un cosquilleo de nerviosismo. Pero cuando las primeras personas se acercaron, admiraron sus creaciones y le hicieron preguntas genuinas, supo que estaba exactamente donde debía estar. Cerca del atardecer, mientras recogía su material, una mujer se acercó a ella. Era una de las organizadoras del evento. Una mujer elegante de unos 50 años que, tras mirar sus diseños con atención, le ofreció colaborar en un proyecto importante de renovación urbana. Valeria casi no pudo creerlo. Aceptó emocionada, sabiendo que ese era apenas el inicio de algo mucho más grande. Esa noche, de regreso en el departamento de Laura, se permitió un momento de celebración íntima. Sacó una botella de vino barato, sirvió 2 copas y brindó con su prima, riendo y llorando al mismo tiempo, dejando que la alegría la inundara sin reservas. Valeria se miró en el espejo del baño antes de dormir. Ya no veía a la mujer rota que había soportado humillaciones en silencio. Veía a una mujer fuerte, resiliente, luminosa, alguien que había atravesado la oscuridad y había encontrado su propia luz. Sabía que la vida seguiría teniendo altibajos, desafíos y momentos de duda. Pero ahora tenía herramientas, tenía amor propio, tenía una red de apoyo y sobre todo, tenía una voz que nunca más volvería a callar. Con una sonrisa serena, se acostó bajo las sábanas limpias y suaves, sintiendo en su interior una paz desconocida. Cerró los ojos y se durmió pensando que, aunque la verdad y la dignidad a veces tardan en salir a la luz, al final siempre encuentran su camino. Así, en medio de la sencillez de una nueva vida, Valeria renacía fuerte como nunca, lista para todo lo que el mundo tuviera preparado para ella. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.